Entonces, continuando con el módulo de columna al que dimos inicio ya hace 2 sesiones, hoy vamos a tratar el tema de médula espinal, vías medulares y cola de caballo. Entonces, para empezar, tenemos que la médula espinal es una estructura que se extiende desde el borde craneal del atlas, es decir, pues en la unión entre el bulbo y la médula espinal, hasta el borde inferior del E1. Espérame, si quieren les pongo el puntero para que sea un poquito mejor. Hasta el borde, llega hasta el borde inferior de L1. Aquí en esta imagen a la derecha, en este esquema, podemos ver la médula espinal con la dura madre rechazada. Aquí vemos la salida de las raíces dorsales y vemos los ligamentos dentados que anclan la médula espinal hacia la dura madre. En estas imágenes de la izquierda podemos ver un corte sagital de una persona adulta y vemos cómo la médula espinal llega hasta la altura de L1, más o menos, que era lo que les estaba contando, pero vemos en este feto, en este recién nacido, cómo llega la médula espinal hasta mucho más abajo. Por eso les traje este gráfico que podemos ver a la derecha, que fue extraído de la embriología de Lagman, en el cual podemos ver cómo pues, en el feto llega hasta la región sacra, la médula espinal. Más adelante, hacia las 20 semanas más o menos, ya estamos en una altura L4, L5, L5, C1 aproximadamente. Hacia las 40 semanas, o sea, el recién nacido, tenemos el cono medular a la altura de L3 y ya alcanza una altura del cono medular de L1, L2, que pues es la altura de ya un adulto, hacia los 2 meses de vida. Les traje también estas imágenes de una sección horizontal a la izquierda, de una disección cadavérica al nivel cervical, y a la derecha un corte axial de una resonancia a nivel torácico, básicamente para mostrarles la forma cilíndrica que tiene la médula espinal, que es aplanada. Aquí lo podemos ver mejor en el espécimen cadavérico, que es aplanada en sentido dorso-ventral y llena aproximadamente la mitad hasta un tercio del canal vertebral. En este esquema que tenemos primero a mano izquierda, podemos ver los ensanchamientos que tiene la médula espinal. Son dos, uno a nivel cervical y otro a nivel lumbosacro. El nivel cervical se extiende desde el nivel C5 hasta T1 y corresponde con los segmentos que van a dar inervación a los miembros superiores. Y el nivel lumbar va a corresponder de L3 a S2 y se va a corresponder con los segmentos que van a inervar los miembros inferiores. En las imágenes hacia la derecha podemos ver aquí cómo finaliza el cono medular, para que ya sabemos que estamos en una altura aproximada de L1, y cómo aquí finaliza con el filum terminal, que es un fino hilo de pía madre que va hasta el dorso del primer segmento coxígeo. Aquí en la siguiente imagen a la derecha podemos ver la parte terminal de la médula espinal con la dura madre. Aquí en el aspecto dorsal se ha rechazado el sacro y podemos ver también el filum terminal llegando hasta la parte más caudal de la columna. Aquí lo podemos ver un poquito mejor. El filum terminal se puede dividir en dos segmentos. La parte intradural, perdón, que es la que estamos viendo aquí en la imagen, que es el filum terminal interno, llamado interno. Aquí lo podemos ver, rodeado de todas las raíces que conforman la cola de caballo. Vemos cómo es de un color diferente a todas las demás raíces. Y ya, pues no lo vemos en la imagen, pero hay una parte extradular que es el llamado ligamento coxígeo. Aquí les traje estos esquemas para recordar que la estructura de la médula, pese a que nosotros la aprendemos de una forma segmentada, no es así, es una estructura continua, como la podemos ver en este esquema a mano derecha. Sin embargo, pues para nuestro aprendizaje tenemos que la dividimos en 31 segmentos correspondientes con 31 pares de nervios, compuestos de 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros y un segmento oxígeo. Sin embargo,
Por el crecimiento diferencial de la médula espinal respecto al de la columna vertebral, tenemos que la columna vertebral tiene un largo aproximado, una longitud aproximada de 70 centímetros, mientras que la médula espinal tiene una longitud aproximada de 45 centímetros en los hombres y 42 a 42 centímetros en las mujeres. Esta diferencia entre la longitud de la una con la otra va a provocar que las raíces espinales más caudales, nos quedemos más hacia acá, tengan que realizar como un viaje, un trayecto más largo para poder alcanzar su foramen intervertebral correspondiente, y esto es lo que va a formar la caudequina o la cola de caballo. En este esquema, a la izquierda, podemos ver que la médula espinal está, pues aparte de que está como protegida por la columna vertebral, también está rodeada por los meninges, al igual que el cerebro. Sin embargo, hay un par de diferencias, que es lo que les iba a contar con esta imagen. La primera capa que tenemos, o la primera meninge que tenemos, es la dura madre, al igual que en el cerebro. Sin embargo, en la médula espinal la dura madre no va a tener dos capas como en el cerebro, como en el encéfalo, sino que vamos a tener tres capas. La primera capa va a ser la capa interna, que se va a corresponder con la misma capa interna de la dura madre encefálica. La capa media, que se va a corresponder con la capa externa de la dura madre encefálica. Y la capa externa, que va a corresponderse con el periósteo del cráneo. Esta última capa, que es la más externa, no está adherida como tal a la capa media, y eso es lo que va a crear el espacio epidural, que va a estar lleno con tejido graso y venas. Todo esto, pues esta capa, la dura madre, va a recubrir toda la médula espinal hasta los niveles de C1 y C2 más o menos. Sigue la capa aracnoidea, que pues está debajo del espacio subaracnoidea, o sea, sí no tiene como mayor variación respecto a la del cerebro. Y tenemos la pía madre, que es la capa más interna, que va a estar anclada a la dura madre por los ligamentos dentados de los que ya habíamos hablado antes. Entonces aquí en esta imagen a la derecha, en este espécimen cadavérico, los podemos ver mejor. Los vemos aquí, son 21 pares, perdón, de ligamentos dentados, tienen forma triangular. La base va a estar adherida hacia la médula espinal y el vértice va a estar adherido o insertado cerca al foramen intervertebral, exactamente 2 milímetros dorsal y 3 milímetros hacia craneal del foramen intervertebral correspondiente. El objetivo o la función de los ligamentos dentados va a ser promover la estabilidad de la médula espinal, especialmente, y es especialmente resistente al estrés caudal. Ya se ha visto que no es tan resistente como se pensaba hacia los movimientos anteroposteriores, sino más hacia el estrés caudal. En este esquema, entonces vamos a empezar a ver un poquito más de la superficie externa de la médula espinal. Tenemos que está demarcada por primero la fisura ventral medial y el surco dorsal medial, que son estos que vemos acá señalados en rojo, que estoy señalando con el puntero. Esta es la fisura ventral y este es el surco dorsomedial. Adicionalmente, estos dos surcos, pues este surco y esta fisura va a dividir la médula espinal en dos mitades exactamente iguales. Adicionalmente tenemos otras fisuras que van a dividir la médula o surcos. En la cara dorsolateral tenemos el surco dorsolateral, que va a marcar la entrada de las raíces dorsales, y hacia ventral tenemos el surco ventrolateral, que no está tan demarcado como el anterior, pero también va a estar en relación con las raíces ventrales. Adicionalmente tenemos que cada mitad de sustancia blanca, que está dividida por el surco y la fisura ventral, va a formar, o sea, esa sustancia blanca va a estar como dividida por estos surcos y por la sustancia gris como tal, que en la médula espinal, a diferencia del cerebro, la sustancia gris va a estar interna y la sustancia blanca va a estar periférica. Entonces tenemos, perdón, la columna dorsal, que va a estar, es la sustancia blanca que va a estar localizada entre el surco dorsal, dorsomedial, y el surco dorsolateral que tenemos acá. Tenemos la columna lateral, que es esta que vemos acá, que es la sustancia blanca comprendida entre el surco dorsolateral, que es este que vemos acá, y el surco ventrolateral, que es este que vemos acá, o sea, todo lo que está como entre la raíz ventral y la raíz dorsal.
Y la columna ventral, que es esta que tenemos acá hacia anterior, que va a estar entre el surco ventrolateral y la fisura ventromedial. Ya vamos a ver más adelante porque esto es importante cuando nos vayamos a ubicar respecto a la anatomía funcional de la médula espinal. Entonces, en cuanto a la anatomía transversa, como les estaba contando, la materia gris aquí en la médula espinal, diferente a lo que sucede en el cerebro, va a estar localizada en el centro, como vemos aquí en este esquema, como con esta forma de H o mariposa, y va a estar rodeada de la sustancia blanca. La sustancia gris va a tener dos columnas laterales, que son estas de acá, unidas por una sustancia gris intermedia o columna intermedia. Cada columna lateral va a estar conformada por una asta dorsal, que es esta que tenemos acá, y por una asta ventral, que es la que tenemos acá, hacia anterior. Y la asta dorsal, pues hacia posterior. Y acá tenemos el canal central, que está localizado en el centro de la comisura. Acá a la derecha les traigo este esquema con estos cortes histológicos para mostrarles que el tamaño de la materia gris va cambiando a lo largo de la médula espinal. Es mayor en las regiones de los ensanchamientos que les contaba cervicales y lumbosacros, que van a corresponderse con las inervaciones de los miembros superiores y de los miembros inferiores, como podemos ver acá. En este corte a nivel cervical se ve mucho más grande que en este corte a nivel torácico y luego vuelve a irse agrandando en los cortes lumbares y sacros. Este esquema, pues, extraído de Netter, pues volvemos a ver lo mismo, la sustancia gris hacia la mitad, la sustancia blanca rodeándola, pero se los traje porque aquí podemos ver los núcleos intermedio laterales o la columna de sustancia gris intermedio lateral, que eso no está presente en toda la extensión de la médula espinal, se extiende desde los segmentos de T1 hasta el E2. Por eso vemos que aquí en este esquema a nivel de C5 no lo vemos, y luego ya en los esquemas en los niveles sacros no se está, tampoco se alcanza a ver. En este sitio tenemos las fibras, se originan las fibras simpáticas preganglionares. Tenemos también una zona intermedio lateral de sustancia gris en los últimos segmentos sacros, que va a estar, corresponde a las eferencias parasimpáticas del plejo lumbosacro. Y acá también les quería mostrar este como último pedacito de acá de sustancia gris, que es la zona del Lissauer o el tracto posterolateral, que va a separar la columna dorsal de la superficie de la médula espinal, como podemos ver en el esquema. Ya más adelante también vamos a ver esto porque es importante. Todo esto que les estoy contando, ténganlo en mente, porque vamos a empezar a ver su aplicación en la parte funcional de la anatomía. Por último, aquí les traigo la arquitectura laminar que se puede distinguir dentro de la sustancia gris de la médula espinal. Está constituida por 9 capas que se llaman pues, capas laminares o de Rexet. La lámina de la 1 a la 6 corresponde al asta dorsal. De la lámina 7 corresponde aquí a la zona intermedia, y la lámina de la 8 a la 9, 8 y 9 corresponde al asta ventral, aunque la lámina 8 es exclusiva de las regiones del ensanchamiento cervical y lumbar. En las demás regiones medulares no la vamos a encontrar. Y acá vemos cómo estas láminas de Rexet se corresponden con los núcleos pues, de la sustancia gris. Vemos que la lámina 1 corresponde al núcleo de la zona marginal, la lámina 2 a la sustancia gelatinosa, la lámina 3 y 4 al núcleo propio, la lámina 5 corresponde ya al cuello del asta dorsal, la lámina 6 corresponde a la base del asta dorsal, la lámina 7 es este núcleo intermedio lateral que les contaba, núcleo de Clark, la lámina 8 corresponde al núcleo comisural, la lámina 9 al núcleo motor, y la lámina 10, que pues no se las mencioné, pero está aquí, corresponde a la comisura, que tenemos una comisura dorsal y una comisura ventral, que es la porción de sustancia gris que está dorsal al canal para la comisura dorsal y ventral al canal para la comisura ventral. Hablando un poquito más del asta ventral, tenemos que en ella se van a ubicar dos tipos de motoneuronas. Las motoneuronas alfa, que van a inervar fibras extrafusales del músculo
esquelético y las motoneuronas gamma, que van a inervar fibras intrafusales del uso neuromuscular. Además, estas neuronas van a tener una organización somatotrópica dentro de la misma asta ventral, teniendo que las neuronas que inervan los músculos flexores van a estar más dorsales y los que inervan los músculos extensores van a estar más ventrales. Asimismo, las neuronas que inervan la parte más proximal del tronco van a estar más hacia medial y las neuronas que inervan la parte más distal, la musculatura más distal, van a estar más lateral. Entonces, teniendo todo esto en mente, ahora vamos a empezar a hablar de las vías medulares. Tenemos vías medulares que son ascendentes y descendentes. Entonces, vamos a empezar por las vías medulares ascendentes. Tenemos primero el tracto espinotalámico, aquí tenemos toda la lista de vías que tenemos. Tenemos primero el tracto espinotalámico lateral, que en este esquema a mano izquierda está representado con el número 19. Aquí lo podemos ver. También llamado tracto neoespinotalámico, va a llevar la información de dolor y temperatura. Tiene también una configuración laminar, no sé si se alcanza a ver en el esquema, pero tenemos que las fibras cervicales van a estar más dorsomediales y las fibras sacras van a estar más ventrolaterales. Además, las fibras propias de dolor y temperatura también tienen una segregación dentro del tracto. La temperatura va a estar en una localización más dorsolateral a las que llevan el dolor. Tenemos también, ya ahorita más adelante vamos a empezar a ver como cada una de las vías, esto es como para que nos vayamos ubicando un poco. Tenemos también el sistema espino-retículo talámico, que está identificado aquí en nuestro esquema con el número 21, lo encontramos acá, un poco más medial al anterior. Es también llamado el tracto o sistema palioespinotalámico y va a llevar también sensación de dolor, pero esta es una sensación de dolor pobremente localizada. La anterior era ese dolor que uno puede localizar del trauma o el dolor agudo. Este es el dolor más pobremente localizado. El siguiente tracto que vamos a ver es el tracto espinotalámico ventral, que está identificado en nuestro esquema con el número 24, aquí lo podemos ver. Este va a llevar fibras, va a tener fibras que llevan información sobre sensibilidad táctil, sobre todo el tacto ligero. Este mismo tacto ligero también se puede transmitir a través de las columnas dorsales que ya vamos a ver. Tenemos además el fascículo de Gracilis, que está aquí identificado con el número 16 hacia medial, y el fascículo de cuneatus, que está identificado aquí en nuestro esquema con el número 17 más hacia lateral. Estos dos fascículos van a llevar información sobre la sensación discriminativa en general, todo tipo de sensación discriminativa. Tenemos que las fibras de la parte inferior del cuerpo, es decir, de los segmentos sacros, lumbares y de los 6 últimos niveles torácicos, van a estar más mediales y son los que van a constituir el fascículo de Gracilis. Y las fibras de la parte superior del cuerpo, o sea, los siguientes 6 niveles torácicos superiores y todos los niveles cervicales, van a constituir el fascículo de cuneatus, que se va a localizar más lateral. También se llaman columnas de Gol y de Burdach, también es otro nombre que tiene. Y adicionalmente tenemos las vías cerebelosas, que es el tracto espinocerebelar dorsal, el tracto espinocerebelar ventral, el tracto cúneo-cerebelar y el tracto rostro-cerebelar, que todos estos se van a encargar de llevar información propioceptiva hacia la corteza cerebelar. Entonces, empezando a hablar de cada una de las vías, tenemos primero el tracto espinotalámico lateral. Vemos que, como podemos recordar, va a llevar sensación de dolor y temperatura. Entonces, en la piel vamos a tener receptores para el frío, receptores para el calor y receptores de dolor. Esta información va a entrar a la médula espinal a través de la raíz dorsal, y en el ganglio de la raíz dorsal se va a ubicar la neurona de primer orden, o sea, la primera neurona que tenemos. De allí, esta neurona va a dar fibras que van a ingresar por la zona del Isauer o el tracto dorsolateral, aquí lo podemos ver. Al entrar aquí, estas fibras van a subir un par de niveles
Y después de subir se van a cruzar o se van a decusar, como podemos ver aquí en el esquema donde les estoy señalando con el puntero, a través de la comisura ventral, se van a ubicar en, la, en el cuadrante ventrolateral aquí de la médula, y van a formar el tracto espinotalámico lateral, que está formado por las acciones de las neuronas de segundo orden que se van a encontrar aquí en esta zona, en los núcleos de la sustancia gelatinosa, del núcleo postero marginal y en los núcleos propios. De aquí pues ya asciende el tracto hasta el tálamo, que podemos ver cómo pasa a través del bulbo, el puente, mesencéfalo, y llega hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde encontramos la neurona de tercer orden. Y de allí van a salir las irradiaciones tálamo-corticales hacia el giro postcentral en la corteza somatosensorial primaria, que son las áreas de Brodmann 3, 2 y 1. Ahora vamos a hablar del tracto espinotalámico ventral. Recordemos que estas son las fibras que llevan la sensibilidad táctil, ingresan también por el ganglio de la raíz dorsal, donde encontramos la neurona de primer orden, ingresa por la zona de Lissauer, también se decusan a través de la comisura ventral, pero ellas se van a localizar más ventral y por eso van a constituir el tracto espinotalámico ventral, ascienden con los axones, por las fibras formadas por los axones de la neurona de segundo orden, van a ascender hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde encontramos la neurona de tercer orden, y aquí pues también van a llegar hasta la corteza sensitiva en el giro postcentral. Respecto a las columnas dorsales, que están constituidas por los fascículos de gracilis cuneatus, tenemos que son fibras que son altamente mielinizadas. Los receptores los encontramos en la piel y son receptores casi todos especializados. Tenemos el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Golgi-Mazzoni y el corpúsculo de Meissner, y receptores no encapsulados que están en las articulaciones. Estas van a ingresar a través del as medial de la raíz dorsal, pasan sobre el asta dorsal hasta las columnas dorsales, como podemos ver aquí, y a través de ellas van a ascender hasta el núcleo posterolateral ventral del tálamo, donde tenemos la neurona de tercer orden. Se me olvidó contarles, eso es muy importante. Al llegar al bulbo, estas fibras se van a decusar y van a formar el lenisco medio, o sea, a partir del bulbo, el fascículo de gracilis y cuneatus pasó a llamarse lenisco medio y va a llegar hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde tenemos la neurona de tercer orden. Y para finalizar las vías ascendentes tenemos las vías espinocerebelares, que son básicamente tres tractos importantes: el tracto cúneo-cerebelar, el tracto espinocerebelar ventral y el tracto espinocerebelar dorsal. El tracto espinocerebelar ventral, que es el que vemos acá, se va a originar en la sustancia intermedia. La mayoría de las fibras van a cruzar la línea media, como podemos ver acá, ascienden a través del tracto espinocerebral ventral, como podemos ver. Va a llegar va a ingresar por el pedúnculo cerebeloso superior, va a volver a cruzar la línea media hasta llegar hasta la corteza cerebelar. Por lo tanto, este tracto va a llevar información propioceptiva del lado del cuerpo ipsilateral, sobre todo en las extremidades inferiores. El tracto espinotalámico dorsal, que es el que vemos aquí, se origina en el núcleo dorsal. Las fibras van a ascender, estas ascienden sin cruzarse a través de las columnas laterales, entra al cerebro por el pedúnculo cerebelar inferior, como podemos ver aquí, hasta llegar a la corteza cerebelar. Y la función o la información que va a llevar esta vía es la información propioceptiva del lado del cuerpo también ipsilateral, sobre todo de la región del tronco y las extremidades inferiores. Y el tracto... Perdón, te interrumpo, Erika. El espinocerebral ventral entra por el pedúnculo cerebeloso superior.
Es de las pocas vías aferentes por ese pedúnculo. Sí, sí, señor. El ventral Bueno, entra por el no, no superior. inferior. Bueno, Sí, sí, sí. El ventral entra por el superior y el por dorsal entra por el por inferior. el inferior. Sí, de hecho, es de las pocas vías aferentes del pedúnculo superior. Bueno, Sí, 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 señor. El ventral vale. entra por el superior y se cruza, cruza la línea media nuevamente y llega hasta la corteza ipsilateral. Gracias. El tracto cuneo-cerebelar se va a originar en el núcleo cuneatus accesorio que se encuentra en el bulbo, y este tracto es como el equivalente al tracto espinocerebelar ventral para las extremidades superiores. Va a entrar al hemisferio cerebelar a través del pedúnculo cerebelar inferior, como podemos ver acá en el esquema. Y pues funcionalmente lo que va a hacer es llevar la información propioceptiva del lado del cuerpo ipsilateral, pero de las extremidades superiores y de la parte superior del tórax. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta sobre las vías ascendentes o continuamos con las vías descendentes. Listo, entonces continuamos con las vías descendentes. Aquí tenemos nuevamente nuestro esquema para ubicarnos en la localización transversa de la médula. Tenemos que son 5 sistemas que van a ejercer efectos tónicos sobre las neuronas, sobre las motoneuronas de las que ya habíamos hablado previamente. Por lo tanto, todos los sistemas, todos estos 5 sistemas son importantes para mantener el control postural de las extremidades. El tracto vestibuloespinal y el tracto reticuloespinal medial van a tender a facilitar o a inervar las neuronas motoras alfa y gamma de los músculos antigravitatorios. Y los otros 3 sistemas, es decir, el corticoespinal, el rubroespinal y el reticuloespinal lateral, van a inhibir los músculos antigravitatorios y van a facilitar los antagonistas. Entonces, ¿dónde los encontramos? Tenemos el tracto córtico-espinal, va a estar representado en nuestro esquema por el número 6, que lo vemos acá, y por el número 14, que lo vemos acá. Y ahorita cuando veamos el tracto como tal, vamos a ver por qué hay estos dos, pues como estas dos representaciones. Tenemos el tracto rubroespinal, que lo vamos a ver representado en nuestro esquema con el número 7, que lo tenemos acá un poco más ventral al anterior. El tracto reticuloespinal lateral, que está aquí representado con el número 8, muy cerquita al asta ventral. El tracto vestibuloespinal, que lo tenemos representado aquí con el número 10. Y el tracto reticuloespinal medial, que lo tenemos aquí representado con el número 12. Entonces vamos a empezar a hablar del tracto córtico-espinal. Tenemos que este tracto, lo que nos va, la función que va a cumplir o el funcionamiento que va a tener es el movimiento hábil y preciso de las extremidades superiores e inferiores. Las fibras van a surgir de las áreas somatotrópicamente organizadas de la corteza motora primaria, como podemos ver acá en el homúnculo para recordarlo, pero no solamente que va a corresponder al área 4 de Brodmann y a la porción del giro precentral, perdón. Pero no solamente se van a originar de aquí las fibras, estas fibras también se originan de la corteza premotoral lateral, de la corteza motora suplementaria, de la corteza sensitiva y de la corteza sensitiva primaria. ¿Sabe? Tenemos, pues no sé, yo antes tenía en la cabeza que venía principalmente de la corteza motora, pero en realidad muchas de las fibras también están aportadas por las cortezas sensitivas y de asociación. Tenemos que, después de esto, las fibras se van a dirigir a través de la corona radiada, pasan por la cápsula interna, van a localizarse en el mesocéfalo, sobre todo en el tegmento hacia la parte medial, y van a constituir el tracto córtico-espinal. Aquí ellas se van a ver hacia afuera como o sea, en la vista anatómica se van a ver como unas grandes pirámides localizadas en esta área del tallo cerebral, por eso se llaman pirámides. Cuando llega a la parte inferior del bulbo, vamos a tener que esas pirámides se van a cruzar hacia el otro lado, que es lo que se llama la decruzación de las pirámides, en su mayoría. Aproximadamente el 90% de las fibras se decusan. Y este es el que va a constituir el tracto córtico-espinal lateral, que son las fibras cruzadas. Pero hay un porcentaje de fibras, aproximadamente un 10% de las fibras, que no se van a cruzar, que son las que van a constituir el tracto córtico-espinal anterior, que era lo que veíamos acá,
por lo que habían dos tractos, el tracto corticoespinal lateral, que está aquí en las columnas laterales, y el tracto corticoespinal ventral o anterior. En esta imagen hacia la derecha, en este esquema, que es una sección horizontal a través una sección transversa de la médula, les quería recordar, pero es que esto me pareció más chévere como para grabárselo en la cabeza, para llevar a la casa, la distribución somatotrópica de las neuronas en el asta ventral. Entonces tenemos que las neuronas más proximales están, que inervan la musculatura más proximal, están más hacia medial, y las que inervan la musculatura más distal están más hacia lateral, así como los flexores están más hacia dorsal y los extensores están más hacia ventral. Entonces me pareció como chévere para llevar a la casa esa imagen y pues recordar. Respecto al tracto cortico rubro espinal, tenemos que se origina en células de las áreas corticales 4, 6, 1, 2 y 3. Se van a proyectar hacia el núcleo rojo ipsilateral, como podemos ver aquí, pues aquí no, en este esquema no está la influencia cortical del tracto, pero se va a proyectar aquí hacia el núcleo rojo. Estas fibras se van a decusar, como podemos ver acá, y descienden a través del tegmento, pero más hacia medial respecto a las pirámides vulvares, y va a terminar hacia todos los niveles de la médula espinal. La función, digamos, la función de este tracto va a ser la excitación de las neuronas motoras que controlan la flexión contralateral. Es decir, que es muy importante para mantener el tono en todos los músculos flexores. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito del tracto reticuloespinal lateral. Este es un tracto de naturaleza inhibitoria y pues esta es una parte que es compleja, pero contribuye a explicar la postura de cerebración que presentan los pacientes con las lesiones de tallo cerebral. Se va a originar en los 2/3 mediales de la formación reticular vulvar, principalmente ipsilateral, como podemos ver aquí en el esquema, pero también tiene unas pocas fibras de la formación reticular contralateral. Y va a descender por todo la columna ventrolateral hacia pues, todos los niveles medulares. Tenemos el tracto vestíbulo-espinal, que son fibras que se originan en el núcleo vestibular lateral principalmente, que es el que vemos aquí chiquitico, como color, como azulito, clarito. Y se va a descender por toda la región anterior de las columnas laterales, como podemos ver acá, y va a llegar hacia las interneuronas de todos los segmentos espinales, cervicales y lumbares bajos. La función principal de este tracto va a ser la estimulación, su estimulación o su excitación va a mantener el tono de los músculos extensores y por lo tanto el balance, pues como el balance postural. Y por último tenemos el tracto reticuloespinal medial, el que habíamos visto antes acá, era el lateral que se iba a originar en el bulbo. Y acá tenemos el medial que se va a originar en la formación reticular pontina. Aquí lo podemos ver. Sus fibras, si son solamente como de composición ipsilateral, va a descender sin cruzarse por la columna ventral de la médula espinal hasta pues, los niveles medulares indicados. Pues con esto terminamos las vías medulares ascendentes y descendentes. No sé si tienen alguna pregunta o algún aporte que hacer. Bueno, entonces vamos a pasar ahorita a hablar a la vascularidad un poco, no tan detalladamente, de la vascularización de la médula espinal. Entonces tenemos que la vascularización va a estar dada principalmente por arterias que son radiculares, radiculopiales y arterias radiculomedulares. Estas últimas, sobre todo, por medio de las arterias espinal anterior, espinal posterior, son las responsables de la mayoría del suministro sanguíneo o la irrigación sanguínea de la médula espinal. Las arterias radiculomedulares están, sin embargo, no están en todos los segmentos, están solamente en ciertos niveles de la médula espinal. Hay aproximadamente 6 a 10 arterias radiculomedulares que se unen o se anastomosan con la arteria espinal anterior, como podemos ver aquí en nuestro primer esquema a mano izquierda. Acá atrás tenemos la arteria espinal anterior,
en la línea media, y vemos cómo se le anastomosan ciertas arterias, que vienen a ser las arterias radiculomedulares, y a lo largo de las arterias espinales posteriores se anastomosan aproximadamente de 10 a 23 arterias radiculomedulares. Aquí tenemos la arteria espinal anterior hacia la línea media, que va a surgir de la anastomosis de dos ramas de la arteria vertebral, se va a extender desde el nivel del núcleo olivar aproximadamente hasta la punta del cono medular y va a irrigar la superficie ventral del bulbo y los 2/3 anteriores de la médula espinal, como podemos ver aquí en este esquema a mano derecha. Esto que está en amarillo es la zona que va a estar irrigada por la arteria espinal anterior. ¿A qué corresponde esta zona? Al asta anterior, al asta lateral, a la sustancia gris central y a la cara basal del asta posterior. Por otro lado, tenemos las arterias espinales posteriores, que son pares, son pareja. La espinal anterior era una, estas son dos, las vemos acá, son posterolaterales. Se van a originar de la arteria vertebral intracraneal o de la arteria cerebelosa inferior posterior o la pica. Las arterias espinales posteriores, al igual que la anterior, se va a extender por toda la longitud del cordón y van a irrigar el asta posterior y la columna posterior, como podemos ver aquí en nuestro esquema a mano derecha, va a ser esta zona de color verdecito. En el cono medular tenemos que las arterias espinales anterior y posterior se van a unir mediante la anastomosis. Una anastomosis, acá como podemos ver, ahorita les muestro una imagen donde se ve más bonito. Y las arterias radiculares anastomóticas, la mayoría de ellas son ramas de la aorta, van a alimentar ambos sistemas arteriales en varios niveles. Entonces aquí les traje esta fotografía de un espécimen cadavérico en una vista anterior en la que podemos ver la configuración típica de la arteria de Kiewicz, perdón, no sé si así se pronuncia. Esta arteria habitualmente ingresa al canal espinal del lado izquierdo, como podemos ver acá. Viene por el lado izquierdo, sigue la raíz ventral con la que ingresa, se extiende sobre la médula espinal, sube un par de segmentos, luego gira, así como este bucle acá o esta horquilla, justo antes de anastomosarse con la arteria espinal anterior. Y en esta otra fotografía de espécimen cadavérico, les muestro la red anastomótica de la que les estaba contando, que se forma en el cono medular entre la arteria espinal anterior y las arterias espinales posteriores, como las podemos ver acá. Acá vemos la arteria espinal anterior y acá vemos como aquí en esta vista lateral vemos la posterior y vemos las ramas anastomóticas. Forman como una canastica alrededor del cono medular. En cuanto a la irrigación, se ha visto o se ha distinguido tres regiones funcionales debido a que la irrigación es desigual hacia la parte longitudinal de la médula espinal, es decir, no es lo mismo la irrigación lumbosacra que la irrigación cervical. Entonces, la primera región que tenemos es la región superior, que la vemos acá en nuestro esquema de color verde, que es una región ricamente vascularizada, abarca todos los segmentos cervicales y los dos primeros segmentos torácicos, o sea, va de T1 a T2. Los primeros 4 segmentos cervicales son irrigados por la arteria espinal anterior y no va a tener ninguna arteria radiculomedular que la irrigue, o es muy limitada la irrigación que se da por las arterias radiculomedulares. En cambio, lo que resta, o sea, los últimos 4 segmentos cervicales y los 2 primeros segmentos torácicos, van a recibir su irrigación de 2 a 4 arterias radiculares grandes que surgen, yo creo que esto lo tengo acá en un esquema, acá sí, que van a surgir aquí de la arteria cervical ascendente y de la arteria cervical profunda. Van a surgir esas arterias que van a irrigar esa parte inferior de la parte superior que está ricamente vascularizada. Tenemos la siguiente región, que es la región torácica intermedia, que es esta que está aquí de color naranja, que es una región pobremente vascularizada. Está comprendida entre los segmentos de T3 a T8,
está irrigada por las ramas de las arterias intercostales, incluye una sola o recibe la irrigación de una sola arteria radiculomedular que ingresa habitualmente con las raíces torácicas sexta, séptima u octava, más o menos. Y tenemos la tercera región, que es esta acá, que está como más extensa y está de color azul, que es la región inferior o tóraco-lombosacra, que va a tener nuevamente una rica vascularización y se va a nutrir de arterias o de ramas radiculomedulares de las arterias intercostales y de las arterias lumbares. De estas, la más importante es la gran arteria radicular anterior o de Adam-Hewitt, no sé bien cómo se pronuncia, pero la que ya les mostré, que como les decía, ingresa frecuentemente del lado izquierdo sobre la novena décima, undécima o duodécima segmento torácico, en su mayoría entre T9 y T12. Y en cuanto al sistema intraespinal o la irrigación intraespinal, vamos a tener que las ramas de las arterias espinales anterior, vemos acá, estas ramitas, y de las arterias espinales posteriores, van a formar como un circuito, aquí o una red perimedular alrededor del cordón. Las ramitas que vemos acá, que surgen de esta red, van a irrigar la sustancia blanca y los cuernos dorsales de la sustancia gris, como podemos ver acá, alcanza a irrigar los cuernos dorsales o las astas dorsales. Y la rama principal o la rama más grande de la espina, de la arteria espinal anterior, que es esta que vemos acá, que es la arteria surcocomisural, va a ingresar a través de la fisura mediana ventral y va a irrigar la sustancia gris del asta ventral, como podemos ver acá. Y alcanza a irrigar también un poquito de la sustancia blanca de la columna lateral. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué es importante tener esto en cuenta, en cuanto a cuando veamos los síndromes de la parte patológica. Y en cuanto al drenaje venoso, tenemos que las venas que drenan la médula espinal tienen una distribución pues similar a la de las arterias. Hay unos troncos longitudinales anteriores y dos troncos longitudinales posteriores, que son los que van a tener el drenaje venoso de la médula espinal. En cada segmento de la médula espinal van a haber unas pequeñas venitas radiculares que van a drenar cada raíz nerviosa, pero en algunos segmentos, similar a lo que sucedía con la irrigación arterial, van a surgir unas venas medulares más grandes que van a llegar a la vena espinal mediana anterior. De estas hay aproximadamente unas 10 a unas 20 venas que son de un mayor calibre. Tenemos además que aquí se forman, similar a lo que también sucedía con la irrigación arterial, se va a formar aquí como esta red epidural de vasos que va a tener anastomosis o va a tener conexión con la arteria con la vena intervertebral, perdón, las venas intervertebrales. Ahora vamos a empezar a hablar de las lesiones de la médula espinal. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta o algún comentario. Bueno, entonces continuamos. Primero tenemos que las lesiones pueden estar clasificadas según el tiempo de evolución en agudas, subagudas o crónicas. Las agudas pues, son las que se desarrollan de minutos a horas, las subagudas de días a semanas y las crónicas de meses a años. Y además tenemos que las lesiones o los síndromes pueden ser completos o incompletos. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Primero tenemos la sección medular completa, que como podemos ver en nuestro esquema a la izquierda, pues compromete todos los tractos ascendentes bajo el nivel de la lesión y todos los tractos descendentes sobre el nivel de la lesión. Por lo tanto, vamos a tener una alteración de todas las funciones sensitivas y motoras bajo el nivel de la lesión. ¿Qué causa este síndrome de sección medular? Lo más frecuente es trauma, metástasis, esclerosis múltiple o isquemia medular. Sin embargo, pues aquí como vemos en la lista, son muchas otras causas las que tenemos que pueden causar sección medular completa, que en aras del tiempo no voy a entrar a detallar cada una de ellas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el síndrome o en la sección medular completa? Primero, alteraciones sensitivas.
Todas las modalidades de sensibilidad van a estar alteradas bajo el nivel de la lesión. Entonces tenemos que están alterados los tractos espinotalámicos laterales, por lo tanto vamos a tener perdida la sensación o alterada la sensación de dolor y temperatura bajo el nivel de la lesión. Y vamos a tener también alteradas las columnas dorsales, por lo tanto vamos a tener perdida pues la sensación de vibración y la propiocepción bajo el nivel de la lesión. Y como también vamos a tener interrumpidos los tractos córtico-espinales, vamos también a ver unas alteraciones motoras. Habitualmente, cuando la lesión es aguda, vamos a tener que la parálisis es flácida y arrefléxica, pero ya con el tiempo, cuando la lesión es más crónica, vamos a encontrar, por el contrario, hipertonía con una paraplegia hiperrefléxica, vamos a encontrar un Babinski positivo, además de una pérdida de los reflejos cutáneos abdominales y de los reflejos cremastéricos. Algo que no se nos puede olvidar respecto a las alteraciones motoras es que en el nivel de la lesión, o sea, en el segmento del nivel de la lesión, vamos a encontrar signos de motoneurona inferior. Entonces ahí vamos a encontrar, por el contrario, paresia atrófica con fasciculaciones y arreflexia. Y por último vamos a tener también unas alteraciones autonómicas, que están dadas porque sobre todo disfunción rectal. La disfunción rectal más frecuente que se encuentra en estos pacientes es constipación. Disfunción urinaria, que lo que más frecuentemente se encuentra es urgencia miccional. Inicialmente los esfínteres van a estar atónicos, pero después con el tiempo se van a volver espásticos. Vamos a tener anhidrosis, cambios tróficos de la piel, alteraciones en el control de la temperatura y alteraciones vasomotoras. También vamos a tener disfunción sexual. Y si las lesiones comprometen las neuronas simpáticas preganglionares cervicotorácicas, vamos a encontrar también un síndrome de Horner en el paciente. Entonces ahora vamos a ver la bisección medular o el síndrome de Brown secular, que como podemos ver en nuestro esquema, es la afección de la mitad de la médula. Va a estar producido clásicamente por lesiones extramedulares. Aquí en la tabla a la derecha tenemos las causas que pues, pueden causar una hemisección medular, trauma, hernias discales, aracnoiditis, la manipulación quiropráctica, tumores, esclerosis múltiple, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en este paciente, vamos a tener afectación de las columnas dorsales, como podemos ver aquí. Por lo tanto, vamos a tener una pérdida de la sensación de vibración y de propiocepción ipsilateral al sitio de la lesión. Como vamos a tener también interrumpidos los tractos córtico-espinales, vamos a tener una hemiparesia ipsilateral también al sitio de la lesión. Todo esto por debajo del nivel afectado, claro está. Y como vamos a tener una alteración de los tractos espinotalámicos laterales, pero recordemos que estos tractos se decusaban al ingresar a la médula, vamos a tener una pérdida o una alteración de la sensación de dolor y temperatura contralateral al sitio de la lesión, que digamos que esto es como lo característico. Y esta pérdida de dolor y temperatura contralateral a la lesión habitualmente va a presentar un nivel sensitivo 1 o 2 segmentos debajo de la lesión como tal, porque si recordamos, este tracto entraba por la zona del Isauer y subía o descendía un par de niveles antes de decusarse. Ahora vamos a hablar del síndrome medular central. Este síndrome está mejor ejemplificado o explicado por lesiones como la siringomielia, la hidromielia y los tumores espinales intramedulares. Habitualmente estas lesiones son de curso crónico, pero tenemos un síndrome medular central agudo, sobre todo es de localización cervical, que ocurre posterior a las lesiones por hiperextensión. Sabemos que los pacientes se presentan tetraplégicos, pero recuperan la fuerza de las piernas en cuestión de pues, un poco tiempo, horas, incluso minutos, hacen disfunción vesical, hacen alteraciones sensitivas, pero son irregulares y son como variables y el nivel es como bizarro. Y estos pacientes pueden hacer algo que se llama un síndrome del hombre en barril, y es porque hacen paresia más pronunciada de los brazos, de las extremidades superiores.
Entonces, volviendo a las características clínicas de nuestro síndrome medular central, como empieza aquí en la mitad del canal medular, tenemos que lo primero que va a afectar son las fibras en decusación del tracto espinotalámico lateral. Viene por acá. Entonces, ¿qué va a afectar esto? Pues lo que lleva a este tracto es el dolor, la sensación de dolor y temperatura. Entonces vamos a tener en los pacientes termoanalgesia y anestesia, que va a ser expresada en esta localización, en esta distribución, que se denomina como en chaleco, sí, en chaleco, esta distribución. Importante es que aquí, como las columnas dorsales están respetadas, va a haber una preservación de la sensación de tacto ligero y de propiocepción. A esto se llama una pérdida sensitiva disociada y es característica de este síndrome medular central. Ya las siguientes expresiones clínicas del síndrome va a depender como de hacia dónde crezca la lesión que lo está causando. Si es una lesión que crece hacia o se extiende hacia anterior, va a comprometer, hacia anterior, perdón, anterior es hacia acá, hacia anterior va a comprometer las células del asta ventral, y entonces vamos a tener que va a haber atrofia, paresia y arreflexia. Si la lesión se extiende hacia el lateral, tenemos como tres sitios que puede comprometer. El centro cilioespinal de Butch, que se encuentra en los niveles de C8 a T2, y esto clínicamente se va a ver en los pacientes con un síndrome de Horner ipsilateral al sitio de la lesión. Se pueden comprometer también los núcleos motores ventromediales y dorsomediales, que son los que van a inervar los músculos paraespinales, y esto hace que en los pacientes se desarrolle una cifosis, y puede comprometer también el tracto córtico-espinal, que eso va a hacer que en los pacientes se desarrolle una parálisis espástica bajo el nivel de la lesión. Podemos ver aquí también en nuestro esquema a la izquierda con la extensión hacia lateral. Cuando la extensión es hacia dorsal, va a comprometer las columnas dorsales, y ahí ya sí vamos a ver una alteración en la sensación de la vibración y la propiocepción ipsilateral. Y cuando la extensión es lateral extrema, se va a comprometer el tracto espinotalámico lateral, movemos acá, y vamos a tener termoanestesia y analgesia bajo el nivel de la lesión. Pero por la distribución somatotrópica que tiene este tracto, como les conté al principio cuando les estaba mostrando los tractos, la sensación del sacro va a estar respetada. Esto también es característico del síndrome medular central. Entonces, en cuanto al síndrome posterolateral o degeneración combinada subaguda, habitualmente pues, va a estar comprometida las columnas posteriores y el tracto y laterales de la médula espinal. La causa más frecuente de esta degeneración combinada subaguda es la deficiencia de vitamina B12. Y la causa más frecuente de deficiencia de vitamina B12 es la anemia perniciosa. Habitualmente los cambios o el compromiso mielopático está hacia la médula espinal cervical, los niveles cervicales. Pero pues también tenemos otras causas que nos pueden llevar a este tipo de síndrome, como la mielopatía por óxido nitroso, la mielopatía asociada al SIDA, la paraparesia espástica tropical, que es una mielopatía inmunomediada causada por el virus linfotrópico humano tipo 1, y también está descrita la mielopatía por deficiencia de hierro. Entonces, clínicamente, ¿qué encontramos en los pacientes? Como tenemos alteración de las columnas dorsales, vamos a tener una pérdida o una alteración en la sensación de vibración y en la propiocepción. Por lo tanto, tenemos que son pacientes con ataxia sensitiva y un signo de Romberg positivo. Y como tenemos alteración de los tractos córtico-espinales, vamos a tener una paraparesia espástica, todo lo anterior, igual que en los demás casos, bajo el nivel de la lesión. Continuamos con el síndrome cordonal posterior. Su causa más frecuente es el tabes dorsal, que es una forma de sífilis terciaria.
Sin embargo, también se puede ver en otras entidades como la espondilosis cervical, en el infarto espinal de la arteria espinal posterior o la ataxia de cordones posteriores con retinitis pigmentosa. Este es un síndrome. Entonces, clínicamente, ¿qué tenemos en estos pacientes? Bueno, aquí a la derecha les traje como para recordar que el TAVES dorsal tiene una triada clásica de las 3A, que es la pupila de Argyll-Robertson, la ataxia y la reflexia. Pero entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Que no solamente puede ser por TAVES dorsal. Vamos a encontrar una alteración en la sensación de vibración y en la propiocepción debajo del nivel de la lesión. Vamos a encontrar, por lo tanto, entonces, una marcha atáxica sensitiva con un signo de Romberg positivo, muy similar al síndrome posterolateral, pero en este no tenemos compromiso de los tractos córtico-espinales, por lo tanto no vamos a tener paraparesia bajo el nivel de la lesión, es solamente un hallazgo sensitivo. Ahora tenemos el síndrome del asta anterior, que está ejemplificado en varios tipos de atrofia muscular espinal, del tipo 1 al tipo 4, también la poliomielitis y pues varios síndromes más que están aquí anotados. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente? Como van a estar comprometidas las astas anteriores, vamos a encontrar una parálisis flácida en el nivel de la lesión. Y es característico, como estábamos viendo, de la poliomielitis y de la atrofia muscular espinal. En cuanto al síndrome de la vía piramidal en la anterior combinado, tenemos que esto es característico de la esclerosis lateral amiotrófica. También se puede ver en muchos otros síndromes genéticos autosómicos dominantes o recesivos, o en otros tipos de enfermedad de motoneurona. Pero digamos que lo clásico y lo que uno tiene en la cabeza es que es de esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, ¿qué tenemos en los pacientes? Por el compromiso del asta anterior, tenemos una parálisis flácida en el nivel de la lesión y por el compromiso de los tractos corticoespinales vamos a tener una parálisis espástica bajo el nivel de la lesión. O sea, vamos a tener una combinación de hallazgos de motoneurona superior con motoneurona inferior. Y con esto terminamos los síndromes medulares como tal. Ahora vamos a hablar un poquito de las alteraciones vasculares de la médula espinal. Tenemos que esas alteraciones pueden ser arteriales, venosas o malformaciones arteriovenosas como tal. Entonces tenemos el infarto espinal, en general representa el 1 o el 2% de todos los strokes o ACV, y la mayoría son por compromiso de la arteria espinal anterior. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a tener que es un déficit neurológico de inicio súbito asociado a un dolor radicular o dolor en banda. Vamos a tener una pérdida de la función motora bajo el nivel de la lesión por el compromiso del tracto córtico, de los tractos córtico-espinal bilateral. Vamos a tener una alteración del control urinario intestinal. Vamos a tener una termoanestesia bajo el nivel de la lesión por el compromiso del tracto espinotalámico lateral. Adicionalmente, los pacientes refieren disestesias tipo ardor o como corrientazos bajo el nivel de la lesión. Esto puede suceder en toda la extensión de la médula espinal. Sin embargo, es más frecuente verlo en los segmentos torácicos inferiores y del cono medular. ¿Esto por qué? Pues porque ya hemos visto que estas zonas son como zonas de irrigación limítrofe y son más vulnerables a la hipoperfusión tisular. Tenemos el infarto de la arteria espinal posterior, este es mucho más raro, va a comprometer pues toda el área que está irrigada por esta arteria, como ya habíamos visto antes. Las manifestaciones clínicas son una alteración en la propiocepción y la vibración por compromiso de las columnas posteriores, con preservación del dolor y la temperatura, porque el tracto espinotalámico lateral está preservado. Entonces aquí también vamos a ver una disociación termoanalgésica, una disociación sensitiva, perdón. También vamos a tener una pérdida de los reflejos cutáneos y musculotendinosos bajo el nivel de la lesión, pero importante, no vamos a tener un déficit motor porque las astas ventrales y el tracto córtico-espinal va a estar respetado. Causas de infarto espinal, muchísimas. Clásicamente estaba descrito o asociado con arteritis sifilítica, pero pues ya hoy en día se tienen muchísimas causas
de infarto arterial espinal. Y respecto al infarto venoso de la médula espinal, que también se puede ver, se tienen varias causas también, como tromboflebitis, meningitis crónica, enfermedad por descompresión o enfermedad del buzo, leucemia mieloide agudas, gliomas, policitemia vera. En general, son alteraciones del drenaje venoso que van a estar asociados o pueden estar asociados a fístulas arteriovenosas durales. También se puede ver en estados de hipercoagulabilidad o por embolización retrógrada de trombos asociados a infecciones abdominales. También se puede ver embolismo fibrocartilaginoso o incluso embolismo de cuerpo extraño. ¿Y por qué suceden estos embolismos? Porque recordemos que las venas no tienen válvulas, entonces se pueden dar estos embolismos retrógrados hacia la médula espinal. En cuanto a las malformaciones vasculares de la médula espinal, rápidamente tenemos varias. Tenemos las malformaciones arteriovenosas, las fístulas arteriovenosas, las malformaciones vasculares epidurales, las malformaciones cavernomatosas y las malformaciones vasculares ya complejas que son sindromáticas. ¿Cómo se va a presentar el paciente? Habitualmente pues tiene varias presentaciones clínicas, puede ser con mielopatía, radiculopatía o con dolor lumbar localizado. Clínicamente o su manifestación clínica puede estar dada por sangrado, isquemia, hipertensión venosa o el efecto de masa per se que produzca la malformación en la médula espinal. La fístula arteriovenosa, que es lo que estamos viendo representado en este esquema, es el 80% o representa el 80%, por eso la traje así un poquito aparte, de las malformaciones vasculares de la médula espinal y está dado por un shunt directo entre las arterias radiculomedulares y una vena paraespinal. Entonces aquí, no sé si alcanzamos a ver un poquito cómo viene aquí la arteria radiculomedular acompañando a la raíz y cómo viene aquí la vena radiculomedular y hay una unión anormal entre ellas dos. Entonces, ¿qué vamos a, a encontrar o qué fisiológicamente, qué cambios van a haber? Van a comprometer la parte de la hipertensión venosa, que incluso puede llegar a causar una lesión irreversible en los pacientes. Vemos acá podemos ver en nuestro esquema cómo las venas se vuelven tortuosas y hay edema bajo la lesión. Y estas fístulas pueden presentar una trombosis aguda en una de estas fístulas, que es el síndrome de Fuchs a la Joanin, no sé muy bien cómo se dice, qué pena, o mielopatía angiodisgenética necrotizante subaguda, que es cuando esta fístula se trombosa, pues, ocasionando el infarto venoso consiguiente. En cuanto a las hemorragias que afectan la médula espinal, tenemos que estas pueden ser espontáneas o traumáticas, pueden ser hematomas epidurales, subdurales, hemorragias toracoideas o hemorragias intramedulares o hematomielia. No me voy a detener en esto pues en aras del tiempo. En cuanto a cómo diferenciar las lesiones intramedulares versus extramedulares, clínicamente, pues esto no es algo que sea 100% seguro, pero la clínica del paciente lo ayuda a uno. Tenemos que en las lesiones intramedulares, el dolor radicular va a ser muy raro, en cambio las extramedulares debutan habitualmente con dolor radicular. Vamos a tener que en las intramedulares las disestesias y las parestesias, perdón, son frecuentes. Vamos a tener una disociación sensitiva porque estas lesiones intramedulares van a ocasionar un síndrome medular central. Y como habíamos visto antes, esto hace parte de este síndrome. El compromiso motor no es tan prominente o como tan característico de las lesiones intramedulares. Es frecuente que hayan cambios tróficos de la piel por alteraciones autonómicas, así como alteraciones vesicales e intestinales de forma temprana. Por el contrario, con las lesiones extramedulares, estas alteraciones son más tardías en estas alteraciones autonómicas. Y es mucho más llamativa la parte motora, ocasionándose una paraparesia espástica en los pacientes. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la localización de las lesiones de la médula espinal.
en diferentes niveles o segmentos. Entonces tenemos las lesiones del foramen magno y de la médula cervical superior. Etiológicamente estas lesiones son o corresponden a tumores, frecuentemente meningiomas, neurofibromas, gliomas o teratomas o metástasis. También podemos encontrar espondilosis es causa de espondilosis cervical, invaginación basilar en la enfermedad de Paget, siringomielias, luxación atlanto-occipital, que es característica de pacientes con artritis reumatoide, esclerosis múltiple o malformación de Chiari tipo 1. Entonces, en los pacientes con lesiones del foramen magno, vamos a tener que los hallazgos clínicos, tanto sensitivos como motores y neurostálmicos, van a ser como un conjunto de estos hallazgos complejos. Va a haber dolor suboccipital en distribución del nervio suboccipital, puede haber rigidez nucal, puede haber signo de Lermit y parestesias occipitales. Esto por el compromiso de las columnas posteriores. Y si hay una extensión regional de la lesión, vamos a encontrar que los pacientes se presentan con tetraparesia espástica, pero esto se presenta en un patrón como en el sentido de las agujas del reloj. ¿Esto qué quiere decir? Que primero tengo compromiso del miembro superior ipsilateral, luego tengo compromiso del miembro inferior ipsilateral, luego tengo compromiso del miembro inferior contralateral y luego por último tengo compromiso del miembro superior contralateral. Esto es lo que quiere decir en forma de las agujas del reloj. También podemos ver compromiso de pares bajos, alteraciones vesicales, nistagmus, papiledema o ataxia cerebelosa, de características cerebelosas. Cuando la lesión es de la unión bulbomedular como tal, vamos a encontrar una hemiplegia cruciata. ¿Qué significa eso? Parecida a la extremidad superior contralateral con parecida a la extremidad inferior ipsilateral. También vamos a encontrar una alteración sensitiva facial como en patrón de bulbos de cebolla, o sea, así como en circulitos. Podemos encontrar insuficiencia respiratoria por el compromiso de los centros respiratorios que inervan el diafragma, que están a nivel de C3 a C5. Y vamos a encontrar también disfunción vesical. Y tenemos que en todas estas, en las lesiones medulares cervicales superiores, es decir, de C1 a C4, vamos a tener todos estos compromisos musculares abolidos, vamos a tener todos estos reflejos abolidos, bicipital, brachiorradial y tricipital. La respiración va a estar alterada por un compromiso de la inervación diafragmática y este es el compromiso sensitivo que vamos a tener en estos pacientes. Ahorita, más adelante vamos a ver más esquemas así como este. Entonces, lesiones de los segmentos cervicales quinto y sexto. Entonces, estos niveles me van a dar signos de motoneurona inferior en el nivel de la lesión como tal. Entonces, van a estar comprometidos los músculos espinal, el deltoides, el bíceps, el brachiorradial, el pectoral, el tríceps, el extensor radial del carpo, sobre todo en el segmento C5. Ya hacia el segmento C6 vamos a tener un poco de función del deltoides y del bíceps. Respecto a los reflejos, en el nivel C5 vamos a tener el reflejo bicipital y brachiorradial ausente o disminuido. Y el tricipital va a estar aumentado y vamos a tener o podemos tener algo que se llama una inversión del reflejo brachiorradial, que es cuando uno estimula pues, el radio para sacar el reflejo. Va a haber una flexión exagerada de los dedos y de la mano, pero no vamos a tener flexión ni supinación del antebrazo. Y en cuanto a los reflejos en el compromiso del nivel o el segmento C6, vamos a tener que todos los reflejos aquí, es decir, el bicipital, el tricipital y el brachiorradial, van a estar disminuidos o ausentes. Y respecto a la alteración sensitiva, es pues de una distribución similar a partir de la base del cuello, como podemos ver aquí en nuestro esquema. Sin embargo, en el nivel de C6 va a quedar respetada la cara lateral del brazo y el antebrazo, como podemos ver aquí en el dibujo. En cuanto a la lesión del séptimo segmento cervical,
De aquí hacia abajo, ya la función diafragmática va a ser normal, entonces ya no vamos a tener una alteración respiratoria. Sin embargo, vamos a tener paresia de los músculos flexores y extensores de la muñeca y de los dedos. El reflejo bicipital y brachiorradial van a estar normales, pero puede haber un reflejo tricipital paradójico, que es que pues, se hace el estímulo y vamos a obtener flexión del antebrazo. Y en cuanto a la alteración sensitiva, vamos a ver que incluye desde los dedos 3 y 4, tercer y cuarto dedo, incluye el brazo y el antebrazo en la parte medial. En cuanto a las lesiones del octavo segmento cervical y del primer segmento torácico, están marcadas sobre todo por debilidad de los músculos intrínsecos de la mano. Podemos tener paraparesia espástica asociada. Y en cuanto a los reflejos, en el segmento C8, el reflejo tricipital va a estar disminuido o ausente. En cambio, en el segmento T1 ya vamos a tener el reflejo tricipital conservado y pues todas las demás funciones que vemos acá marcadas conservadas. Y la pérdida sensitiva va a involucrar el quinto dedo y la cara medial del antebrazo y del brazo, como podemos ver aquí en nuestros dibujos. En cuanto a la lesión de los segmentos torácicos, vamos a tener que los pacientes se van a quejar mucho de dolor radicular o parestesia simulando habitualmente una neuralgia intercostal. Los pacientes pueden presentar paraplegia, pérdida sensitiva bajo el nivel de la lesión, disfunción vesical, intestinal o sexual. Puede manifestarse como un síndrome de hemisección medular, un síndrome medular central o un síndrome cordonal anterior. Las lesiones sobre el nivel de T5 pueden alterar los centros de control vasomotor y se puede generar una disreflexia autonómica. Y con las lesiones sobre los niveles torácicos también vamos a tener el reflejo abdominal superficial modificado, por así decirlo. Con las lesiones al nivel de T6 vamos a tener que este reflejo va a estar ausente. Con las lesiones sobre el nivel de T10 vamos a tener que el reflejo abdominal superior y medio va a estar presente. Y con las lesiones ya a partir del nivel de T12 vamos a tener que todos los reflejos abdominales superior, medio e inferior van a estar presentes. En cuanto a las lesiones del primer segmento lumbar, como podemos ver en nuestro esquema, todos los músculos de las extremidades inferiores van a estar débiles o paréticos. Puede incluso haber paresia de los músculos abdominales inferiores y la pérdida sensitiva o la alteración sensitiva va a involucrar hasta aquí toda la parte de las extremidades inferiores, hasta la ingle, y hacia la parte posterior, no lo vemos aquí en el dibujo, pero hacia la parte posterior va a incluir hasta el nivel por encima de los glúteos. En cuanto a la lesión del segundo segmento lumbar, vamos a tener una paresia espástica, pero ya aquí no vamos a tener debilidad de los músculos abdominales. Tenemos el reflejo cremastérico ausente, el reflejo patelar puede estar hipoactivo y el aquiliano hiperactivo, pero en general ambos están alterados. Y hay sensación normal a partir de la mitad superior de la cara anterior de los muslos, como podemos ver aquí en nuestro esquema. En cuanto a las lesiones del tercer segmento lumbar, ya aquí tenemos preservación de la flexión de la cadera, como podemos ver en nuestro esquema, dada por el músculo ilioisobáceo sartorio, y hay algo de aducción de la pierna también, es dado por los músculos aductores. Sin embargo, los reflejos van a estar alterados. Habitualmente el patelar está hipoactivo ausente y el aquiliano está hiperactivo. Y en cuanto a la sensación, es normal, igual que en el anterior, a partir de la mitad superior de la cara anterior del músculo. En las lesiones del cuarto segmento lumbar, tenemos que ya los pacientes alcanzan una mejor flexión de la cadera, una mejor aducción de la pierna y ya logran realizar
flexión de la rodilla y extensión de la pierna. Es decir, que ya en este nivel los pacientes son capaces de tener bipedestación porque pueden estabilizar las rodillas por la acción del cuádriceps femoral. Los reflejos siguen estando alterados, el reflejo patelar es ausente completamente, hay reflexia patelar y habitualmente puede haber hiperreflexia aquiliana. Y en cuanto a la sensación, es normal, ya baja un poco el nivel a partir del aspecto anterior de los muslos y superomedial de las rodillas. Y también podemos tener alteración de la función vesical y rectal. En cuanto a la lesión del quinto segmento lumbar, tenemos que ya los pacientes hacen una flexión normal de la cadera, una aducción normal también de la cadera y una extensión completa de la pierna, o sea, similar a la anterior. Pero tenemos que aquí el reflejo patelar ya va a ser normal y el reflejo aquiliano puede estar normal o un poco hiperactivo. Y la función sensitiva va a estar preservada o normal en el aspecto anterior completo del muslo y en el aspecto medial de las piernas, los tobillos y la parte medial de la planta de los pies. Respecto a los niveles sacros, en cuanto al segmento S1, vemos que vamos a tener todavía debilidad del músculo tríceps crural, del flexor digital, del flexor del primer dedo, del flexor del hallux y de los músculos intrínsecos del pie, pero ya el paciente va a lograr hacer todos estos movimientos que vemos acá. Y en cuanto a los reflejos, tenemos que el reflejo aquiliano va a estar ausente, que es característico de este segmento, con un reflejo patelar normal. Y en cuanto a la pérdida sensitiva, va a ser completa sobre la planta del pie, el talón y la parte externa del pie y del tobillo. Vamos a ver acá. Aquí, o sea, lo que está como en naranja más oscuro es lo que está perdido. Y también va a estar comprometida el área perineal o el área en silla de montar. Y en cuanto al segmento S2, vamos a tener que todavía el gastrocnemio y el solio ya van a estar más fuertes o más funcionales, pero los intrínsecos del pie como tal todavía van a estar un poco paréticos. Ya aquí los reflejos son normales, el aquiliano puede estar un poco hipoactivo, pero en general es normal y la pérdida sensitiva tiende a afectar sobre todo la parte superior de la cara dorsal de la pantorrilla y la cara lateral dorsal del muslo, y todavía pues permanece el área en silla de montar. Y respecto a las lesiones del cono medular y de la cauda equina, aquí en mano derecha tenemos este esquema donde podemos ver la disposición de las fibras a nivel del cono medular y la disposición de las fibras a nivel de la cauda equina. En el cono medular en el síndrome de cono medular tenemos una parálisis temprana de los músculos del piso pélvico y disfunción de los esfínteres. Va a haber una disrupción del arco reflejo vesical, lo que me va a traducir en una vejiga neurogénica. Vamos a tener constipación y alteraciones sexuales. Vamos a tener anestesia en silla de montar, que va a ser simétrica, y el dolor en el síndrome de cono medular es infrecuente o se desarrolla de forma más tardía. En cuanto a la cauda equina, tenemos que está dada por la compresión de las raíces lumbares y sacras por debajo del nivel vertebral L3, y los pacientes se van a presentar con un dolor temprano, que va a ser según la distribución de las raíces, por lo tanto puede ser asimétrico o unilateral. Ese dolor va a aumentar con las maniobras de Valsalva. Clásicamente se dice que los tumores de la cauda equina generan un dolor que es de predominio nocturno y que aumenta con el reposo. Con las lesiones que son más extensas, se puede desarrollar una paraparesia arreflexica. Tenemos una alteración sensitiva asimétrica en la zona de la silla de montar. Los reflejos aquilianos sobre todo puede estar ausente, y los cambios en los esfínteres son similares a los que suceden en el síndrome del cono medular, pero se presentan mucho más tardíamente. Entonces aquí a mano izquierda
les traigo como las claves. No siempre es fácil diferenciar estos dos síndromes clínica, pues allá en la clínica como tal, pero aquí les traigo como las claves que de pronto nos pueden ayudar. En el cono medular y el compromiso de los esfínteres es temprano, mientras que en la caudequina es más tardío. Por el contrario, el dolor es mucho más tardío en el cono medular, es más temprano en el síndrome de caudequina o de cola de caballo. Y las manifestaciones sensitivas con analgesia o anestesia en silla a montar, en el cono medular van a ser más simétricas y en la caudequina van a ser más asimétricas.